Buenas tardes a todos, como todos los lunes a las 5 de la tarde aquí por esta hermosa radio de Florencio Varela, en la cual te podés comunicar por todas las vías que tenés a tu disponibilidad. Podés seguirnos por todas las redes, en Radio Municipal Florencio Varela, encontrás todo el contenido por su página varela.gov.ar/radio municipal. O puedes agendarnos si querés al 11 68 98 75 92 por Twitch, por Facebook, por todas las vías son adecuadas. Este programa se llama Jaque Mate y como dice abajo, nosotros tenemos una propuesta. Primero, hablar un poco del panorama internacional, de lo que está pasando en el mundo, especialmente en temas políticos. Luego, la situación en América Latina y por último, nuestro hermoso país de la República Argentina. Así que esto que se llama Jaque Mate en la Radio Municipal de Florencio Varela empieza de esta manera. Resulta que la República de Francia está pasando por una gran crisis política, se sumerge en una incertidumbre con la previsible y ya podemos anunciar caída del gobierno. Hoy, en el día de hoy, François Bayrou se somete a una moción de confianza en la cual no tiene mayoría. Sabes que es un régimen semiparlamentarista Francia. Con lo cual el Parlamento, a diferencia de acá, que es un régimen presidencialista, el Parlamento nombra al primer ministro y así como lo nombra lo puede sacar, lo puede suceder. Y estamos hablando de un gobierno que es totalmente reciente y esto es bastante habitual y ha sido muy habitual en Francia. ¿Sabes qué ha pasado en algún momento? 50 primeros ministros en 40 años. Con lo cual, durante mucho tiempo tuvo crisis política, por eso pasó de un parlamentarismo a un semiparlamentarismo. Luego logró una enorme estabilidad Francia por muchísimo tiempo, pero este momento, este 2015, está pasando por una crisis impresionante. Este nuevo gobierno tiene nada más y nada menos que 8 meses, ¿sí? Te explico básicamente cómo funciona este tema de los primeros ministros. La gente cuando vota un parlamento y dentro de ese parlamento eligen a uno entre los pares, entre los parlamentarios, que se convierte en primer ministro. Ese primer ministro puede durar 1 hora, 5 horas, 10 años, 25 años, mientras le aplique lo que hoy va a pasar a la tarde en el parlamento, un voto de confianza, significa que sigue, o un voto de censura, es decir, que lo rajan. Esto puede pasar en cualquier momento y especialmente pasa cuando hay gobiernos de coalición, es decir, que hay dentro del Parlamento muchos partidos políticos, como es el caso, que este gobierno, te decía, que no tiene mayoría propia, entonces tiene que hacer acuerdos, alianzas, para que esos parlamentarios lo sostengan en el tiempo, ¿no? Y pareciera que en este caso François Bayrou no está teniendo los apoyos necesarios y de hecho puedes ver los videos en este momento de la moción de confianza que algunos están tratando de aplicar, o sea, los parlamentos como acá hablan y justifican por qué se tiene que quedar en este caso o se tiene que ir el primer ministro. Así que Francia vuelve a sumirse en una de las crisis políticas, en este caso con raíces muy profundas, que obligarán al presidente Emmanuel Macron a buscar alguna solución, porque aparte de tener primer ministro, tiene presidente, porque es un semiparlamentarismo. El primer ministro es el jefe de gobierno, es el que gobierna, y el presidente es el jefe de Estado, ¿sí? Que es en este caso Macron. Esa diferencia entre Estado y gobierno nosotros no la tenemos, porque el presidente de la nación es jefe de gobierno, jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No hay disociación, no hay diferencia entre el jefe de Estado y jefe de gobierno en la Argentina. Sí, esto sucede en Francia. Así que el presidente Macron, que sí tiene estabilidad porque dura en su cargo 5 años, trata de buscar alguna solución rápida, efectiva, y salvo que se produzca un giro de última hora que en principio nadie espera, François Bayrou en este momento, mientras capaz que cuando terminamos este programa, deja de ser primer ministro. Porque, bueno,
porque el Parlamento no lo va a sostener y está teniendo algunos problemas también con Macron, ¿no? Así que hay dos opciones ahí para encontrar una figura de consenso, un primer ministro capaz de recabar el apoyo especialmente de algunos sectores de la derecha para tratar de solucionar esta crisis política que viene de varios días, ¿no? Por lo menos este fin de semana ya se hablaba de la posible caída, porque entre otras cosas ha perdido también legitimidad popular, y las protestas sociales están a la orden del día, que eso no es ninguna novedad en Francia, porque la verdad que nosotros no sabemos muchas noticias de Francia, pero hay más piquetes que en la Argentina, pero triplica la cantidad de piquetes o de manifestaciones. Los franceses son muy manifestantes, se hacen ver en las calles públicas, casi te diría por cualquier cosa. Hay una vieja frase de la ciencia política que dice que en Estados Unidos el pueblo le tiene miedo a sus gobiernos y que en Francia el gobierno le tiene miedo a sus pueblos. Por eso en Francia hay muchísimo más derechos sociales que en Estados Unidos, ¿no? Así que Bayrón directamente decidió someterse a esta moción de confianza para forzar al Parlamento a apoyar sus planes que tienen que ver con recortes presupuestarios, ¿no? Que en esto también va Macron, busca tratar de reducir el déficit fiscal y la deuda pública para el año que viene, pero bueno, esto obviamente no viene sin conflictividad, especialmente en este país, Francia, que está teniendo una crisis política ya hace un año y medio más o menos. Así que mientras se discutía el presupuesto para el año 2026, ahí empiezan los conflictos con este primer ministro, que hoy a la tarde, en unas horas, ya dejará de ser primer ministro y Macron tendrá que convocar a todos los partidos políticos, eso es lo que hace un jefe de Estado, para conformar gobierno, así se llama, para conformar gobierno, es decir, para conformar para el primer ministro. Y misma noticia, pero en Oriente. Y Shiva es el primer ministro de ese país tan poblado que es el Japón. Y su primer ministro acaba de dimitir, es decir, acaba de renunciar a su cargo, Shigeru Ishiba. En el día de ayer, sacudió al Partido Liberal Democrático y abrió una interna impresionante por la jefatura del Ejecutivo, con varios candidatos ya para el lanzamiento, es decir, que ya se estaban preparando. El tipo no terminaba de renunciar cuando ya todos estaban ahí a la orden del día. Y la verdad es que fue una sorpresa en este caso, a diferencia de lo de Francia, en este caso no se esperaba que apenas un año después de haber llegado al poder, pero después de sufrir un revés en las elecciones parciales del mes de julio, que dejaron medio a la coalición gobernante sin mayoría en la Cámara Alta, bueno, renuncia, ¿sí? Así que terminó de ser presidente del Partido Liberal Democrático y ser el presidente de la nación. Así que fuerza también aquí al Parlamento para poder elegir a un nuevo primer ministro, ¿no? Esto tiene que ver con algunos acuerdos que fueron muy discutidos con respecto a Estados Unidos, con lo cual no solo responde a los resultados electorales, sino también se produjo algunas también manifestaciones en producto de unas negociaciones que tuvo con Donald Trump, que redujo del 20 al 15% los aranceles de los automóviles japoneses. Hay un conflicto que tiene que ver con lo económico, también obviamente con lo político, así que comienza la sucesión presidencial en ese país que conocemos bastante poco, que es el país de Japón, que sí lo conocemos porque es un país que obviamente es una superpotencia, y es un país que geopolíticamente es muy importante, pero que en términos de políticos sabemos bastante poco. Así que con la salida de Ishiba, Japón se prepara en una nueva etapa política, en un contexto global de la zona muy complejo, atravesando por disputas comerciales, la transición energética, que es un tema muy, muy recurrente allí en Oriente, y las alianzas entre Asia y el Occidente, que también nunca han sido del todo fructíferas, ¿no?
Cada vez nos enteramos más cosas de Oriente, justamente por lo de China, no tanto por lo de Japón. Así que se despidió, se volvió para su casa y ahí están por la carrera presidencial. Y con esto terminamos el primer panorama que tiene que ver con la situación y nuestro panorama en el mundo que está loco como la República Argentina.